Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos un día más a este informativo en el que me acompaña Raquel, ¿qué tal? Hola Alejandro, hola a todos, esperamos que hayan tenido buen fin de semana. Comenzamos con los titulares de hoy. Trump cancela un gran ataque contra Irán mientras se reanudan las conversaciones sobre Hormuz y el programa nuclear. Hamás advierte que los ataques israelíes contra el grupo terrorista pueden poner en riesgo la aplicación del acuerdo para Gaza. Turquía acusa a Netanyahu de obstaculizar los esfuerzos de paz en Gaza. Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, acusa al primer ministro israelí de estar detrás de la crisis migratoria de Ceuta. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a combinar presión militar y negociación diplomática. Donald Trump afirmó que Washington llegó a preparar un ataque de gran envergadura contra Irán que finalmente decidió cancelar. Según el presidente estadounidense, habría sido una operación de una escala que calificó de comparable a las mayores ofensivas militares desde la Segunda Guerra Mundial. Paralelamente, Trump anunció la reanudación de conversaciones con Teherán sobre la desnuclearización iraní y el estrecho de Hormuz. Según The Jerusalem Post, estaba previsto que Israel participara en la operación estadounidense. Según una fuente citada por el diario, Jerusalén había dejado claro que si una eventual ofensiva no incluía objetivos vinculados al régimen iraní y a su economía, no tendría sentido para Israel participar en ella. La situación se desarrolla mientras Estados Unidos mantiene una fuerte presión militar sobre Irán. El Pentágono ha anunciado además un acuerdo con Lockheed Martin y Northrop Grumman, dos de las mayores empresas estadounidenses de defensa y tecnología aeroespacial, para cuadruplicar la producción de componentes destinados a interceptores de misiles. Una decisión que apunta a reforzar la capacidad defensiva estadounidense ante una eventual nueva escalada. Lo más significativo es que Washington parece estar utilizando la amenaza de una escalada militar de gran magnitud como instrumento de negociación, no necesariamente como preludio inmediato de una guerra. La combinación de preparación militar, refuerzo de las defensas antimisiles y vuelta a la mesa de negociaciones quiere colocar a Teherán ante una disyuntiva: aceptar compromisos verificables sobre su programa nuclear y sobre la seguridad de Hormuz, o asumir el riesgo de una nueva ofensiva. Para Israel, el problema es algo diferente. Jerusalén necesita que cualquier acuerdo con Irán no se limite a una restricción temporal del enriquecimiento de uranio, sino que reduzca de manera duradera la capacidad iraní para reconstruir su programa nuclear y su infraestructura militar. De ahí la exigencia de que una eventual operación estadounidense afectará también a las estructuras del régimen y a su capacidad económica, y no únicamente a instalaciones nucleares concretas. La cuestión de fondo es, por lo tanto, si la actual combinación de presión y diplomacia conseguirá un acuerdo que elimine la amenaza o simplemente proporcione a Irán tiempo para reconstruir sus capacidades. Un alto funcionario de Hamás advirtió que la continuidad de los ataques israelíes en Gaza podría obstaculizar la aplicación de la hoja de ruta respaldada por Estados Unidos, que contempla el desarme de la organización y una eventual retirada de las fuerzas israelíes de la franja. Según declaró Al Jazeera, Hamás ya ha pedido a los mediadores internacionales que intervengan para garantizar el cese de las operaciones militares israelíes. La advertencia llega después de que Hamás aceptara la semana pasada la propuesta del Board of Peace para avanzar hacia una segunda fase del alto el fuego. Israel, sin embargo, mantiene reservas y sostiene que no puede avanzar mientras Hamás conserve armas y capacidad militar. Paralelamente, las fuerzas de defensa de Israel continúan realizando ataques aéreos contra objetivos vinculados a organizaciones terroristas en Gaza. Según cifras difundidas por las autoridades controladas por Hamás, al menos 18 personas murieron durante las últimas 24 horas.
de esas personas, pues tendríamos que saber, bueno, primero que la cifra es cierta porque viene directamente de Hamás, y también cuántas de esas personas no son terroristas. La cuestión de fondo no es únicamente la continuidad de los ataques, sino la enorme contradicción entre las condiciones necesarias para aplicar la segunda fase. ¿Por qué? Porque Hamás pretende que cese la actividad militar israelí para poder avanzar en el acuerdo, mientras que Israel condiciona el siguiente paso precisamente al desarme de Hamás. Hay un problema, por tanto, ¿debe producirse primero el cese de las operaciones y después el desarme, o el desarme debe verificarse antes de que Israel complete su retirada? Nosotros tenemos una respuesta clara a esa pregunta, pero la respuesta que se dé, la respuesta final, determinará si la hoja de ruta puede convertirse en un proceso de transición real o queda atrapada en una nueva dinámica de alto el fuego intermitente como la que estamos viviendo en estos momentos. No dejamos de hablar de Israel en nuestra siguiente noticia. El gobierno de Turquía acusó este lunes al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de no tener intención de alcanzar la paz con los palestinos y de obstaculizar los esfuerzos de mediación para poner fin al conflicto en Gaza. La declaración del Ministerio de Exteriores turco se produjo después de los últimos ataques israelíes contra Hamás en la franja. Ankara afirmó que las operaciones israelíes demuestran que el gobierno de Netanyahu mantiene una política que dificulta una solución pacífica y acusó al primer ministro de pretender desplazar a los palestinos de su territorio e impedir la paz y la estabilidad regional. Turquía pidió a la comunidad internacional una posición más firme frente a lo que calificó de política expansionista y militarista de Israel. El gobierno israelí, por su parte, sostiene que sus operaciones tienen como objetivo desmantelar a Hamás y sus capacidades de gobierno y militares. Como les comentábamos en la anterior noticia, la declaración turca tiene una dimensión que va más allá de la crítica a las operaciones israelíes. Ankara, Erdogan, intenta consolidarse como uno de los actores políticos con capacidad para influir en el escenario posterior a la guerra de Gaza, especialmente en un momento en que Estados Unidos y los mediadores regionales tratan de diseñar una nueva estructura de seguridad y gobierno para la franja con este Board of Peace. El enfrentamiento verbal con Netanyahu también refleja la profunda divergencia entre Turquía e Israel sobre quién debe ejercer influencia en el futuro de la franja y sobre el papel de Hamás. Para Ankara, la cuestión palestina es, ya saben, una herramienta de proyección regional que refuerza su posición ante el mundo árabe y musulmán. Para Jerusalén, cualquier arquitectura de posguerra que permita a Hamás conservar poder militar supondría dejar intacta la amenaza que desencadenó la guerra, que provocó el 7 de octubre, etcétera, etcétera. Seguimos en este informativo. Bueno, ya nos acercamos al final con una noticia que tiene conexión interna, conexión española. Hablamos del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ha responsabilizado al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de la reciente crisis migratoria en Ceuta, que ha provocado una llegada masiva de personas procedentes de Marruecos a España, pero sostiene que Netanyahu estaría detrás de una estrategia destinada a desestabilizar Europa mediante la presión migratoria y ha vinculado esta situación con las relaciones entre Israel y Marruecos. En sus declaraciones, Petro también acusó al gobierno marroquí de plegarse a los supuestos designios de Netanyahu y estableció una comparación histórica entre la entrada masiva de migrantes en Ceuta y la utilización de tropas marroquíes por parte de Franco durante la Guerra Civil Española. La acusación se produce en un contexto de fuerte presión migratoria sobre Ceuta. Además de la reciente crisis, los datos oficiales muestran que las entradas terrestres irregulares a Ceuta habían aumentado un 164% durante el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025. Bueno, pues ya ven que Gustavo Petro mezcla todos los temas posibles para seguir demonizando a Israel. Su acusación es extraordinariamente grave y no es el único que la ha hecho. Circulan en redes todo tipo de
teorías conspirativas que acusan a Israel de estar detrás de esta no acción del gobierno marroquí respecto a esa crisis migratoria. Lo interesante desde el punto de vista geopolítico es que Gustavo Petro introduce a Israel en una disputa que en principio afecta fundamentalmente a las relaciones hispano-marroquíes y a la gestión de la frontera exterior de la Unión Europea. Ya saben que la relación entre Marruecos e Israel sí se ha estrechado desde la normalización de 2020, incluida la cooperación en materia de seguridad y defensa, pero atribuir directamente a Benjamín Netanyahu una crisis migratoria española desplaza el foco desde las causas inmediatas y verificables, la presión sobre la frontera, la actuación marroquí, las redes migratorias y la capacidad de acogida española, y se convierte en una acusación política. Petro mantiene desde hace tiempo una posición extremadamente crítica con Israel por ser prudentes a la hora de definir esta actitud del presidente colombiano, y ha convertido la cuestión palestina en uno de los ejes de su política exterior. En este caso, su discurso conecta la política israelí, Marruecos y la inmigración hacia Europa dentro de un mismo relato. Buenas noticias, el mandato de Petro termina el próximo 7 de agosto. Estamos deseando darle la bienvenida al nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. Y si nos acercamos a esa bienvenida, pues ya llegamos a la despedida de este espacio de noticias. Sí, les esperamos mañana con más aquí en el informativo de Radio Sefarad. Gracias, hasta mañana.